Noticias astrológicas. Donald Trump está en medio de un juicio político. Le han imputado 24 cargos. Bueno, el intríngulis es el siguiente. Donald Trump gobernó entre el 2016 al 2020 en la presidencia de Estados Unidos. Y antes del 2016, pues se presume que tuvo un soborno de parte de una actriz porno. Lo quería sobornar por, bueno, una alta cifra de dólares. Y para él tapar ese soborno, para que nadie conociera este escándalo, sacó dinero de sus empresas y le transfirió a esta persona, pero entonces ahí tuvo que falsear documentos de sus empresas y así le pagó el soborno a esta actriz porno para que no dijera nada. Pasa el tiempo y ahora está metido en medio de todo este caos, de estas acusaciones, donde obviamente es Nueva York quien está atacando a la imagen de Trump. Y bueno, aquí pues todos vamos a dar nuestras opiniones. Unos dirán si es cierto o no es cierto, que bueno, ya cada quien con sus opiniones y sus gustos políticos o sus creencias. El caso objetivo es que Trump en esta semana está metido en medio de esas graves acusaciones, en medio de ese juicio político. Yo personalmente, como astróloga Esperanza Florian, no estoy a favor ni de un bando ni de otro bando, ni de los azules ni de los rojitos, de ninguno de esos estoy de acuerdo. Considero que toda la política es sucia, es cochina, eso es un nido de serpientes atacándose los unos contra los otros. Cada proyecto político, tanto el de los azules como el de los rojos, tiene sus pros y sus contras, sus avances y sus caídas. Y están muy atados y amarrados a la política internacional. Estados Unidos está muy, muy amarrado al comercio internacional y a la política internacional. Entonces, bueno, después profundizaremos más en esos temas. Miremos a nivel simplemente astrológico qué está pasando con la carta de Donald Trump, porque en este momento está como metido pues en graves problemas desde la astrología. Bueno, cabe la atención, cabe reconocer que él es un sol en Géminis, ascendente Leo de los últimos grados de Leo, grado 29 de Leo, con luna en Sagitario. Esa es su carta natal, su marca natal. Y en este momento, pues, él está teniendo, primeramente, entró Lilith a la casa 12. Casa 12 que activa mucho todas las conspiraciones, todas las difamaciones, los enemigos ocultos, activa todo ese tema. Entonces, ya ahí de por sí, pues la tiene así como un poco grave, la tiene difícil. Bueno, para estas semanas o los siguientes meses del tránsito de Lilith por Leo en su casa 12. Otro evento importante, Saturno entró en Piscis a su casa 7. Y la casa 7, el descendente, no solamente son tus socios, tu matrimonio, el contrato, tus compromisos, tus responsabilidades, tus sociedades comerciales. Casa 7 también son los enemigos frontales, y Saturno tiene que ver mucho con karma, con justicia. Entonces es como si los otros vinieran a recordarle cada uno de sus defectos, cada uno de sus errores. Entonces ahí llega Saturno a la casa 7, y además también tiene que ver mucho con matrimonio, allí con todo el tema con Melania Trump. Y bueno, esto ahí un poco complejo y difícil. Bueno, también estamos observando que por estos días, hemos tenido el stellium en Aries,
Ahí observamos al Sol, a Quirón y a Júpiter en su casa 8, que es una casa como de transformación profunda, es una casa de crisis, y ahí se dio la herida. La herida se da en una casa 8 que tiene que ver con la intimidad y la sexualidad, como cosas muy íntimas, muy personales de él, que solo pues debieron como importarle a él y a su esposa, terminan pues trascendiendo muchas más cosas, porque al él falsear documentos y al él tapar el soborno que le quiere hacer la actriz porno, pues termina también afectando a sus socios accionistas, porque él falsea documentos de sus empresas y usa el dinero de las empresas para hacer el pago de estos sobornos. Entonces ahí termina afectando también a los socios comerciales. Entonces, la herida donde se da Júpiter, Quirón y el Sol en conjunción es como la herida, el dolor se da en casa 8, que es una casa relacionada con la sexualidad y con lo que tú construyes con tu pareja y con lo que tú construyes con tus socios comerciales, los accionistas y socios comerciales de él. Bueno, ahora bien, entonces parece ser, o sea, ahí lo que yo veo es que los que finalmente sacan la información de esos documentos o de esos pagos, pues son sus mismos socios y accionistas, casa 8. O incluso también podríamos conspirar, incluso la propia mujer, o sea, la herida está en casa 8, o sea, por ahí viene la herida. Bueno. Ahora bien, en casa 9, ¿qué pasa en casa 9? Que casa 9 es la casa de la justicia, donde nos meten a todos a un proceso judicial. Entonces ahí entra Júpiter a casa 9 de la justicia, está ahí pleno, entrando Júpiter. Júpiter es el signo de la justicia, el signo de la verdad, entra a casa 9. Entonces él entra a un proceso donde él va a buscar justicia, verdad, se ha declarado no culpable de los 34 cargos que lo acusan. Y bueno, aquí vamos a ver un tiempo donde él buscará justicia, donde él buscará la verdad, donde, bueno, aquí vamos a ver qué sigue pasando con ese proceso, qué es más sigue saliendo o cómo termina realmente él. Hay algo muy interesante. Urano ha estado pues los últimos años también en esa casa 9, que es una casa también de contienda judicial y de contienda ideológica. Urano ha alterado mucho el terreno de su casa 9, entonces él ha tenido mucha contienda ideológica con los otros por todos los temas, los temas nacionales y los temas con China, de comercio exterior o guerras internacionales o todo este cuento. Entonces ahí ha tenido mucha contienda este señor. Ahora bien, en estos meses él va a tener también, no solamente Júpiter entra a su casa 9, sino que también la retrogradación de Mercurio por Tauro se da en casa 9 de los procesos judiciales. Entonces se viene mucho proceso para él en esta área, en esta zona. Y tiene el nodo norte ahí, entonces ahí, bueno, finalmente vamos a ver, también viene un eclipse. Acuérdense que viene el eclipse de Sol en Aries, del último grado de Aries, en la casa 9 de Donald Trump. Entonces ahí vamos a ver también resultados jurídicos o empañamientos jurídicos, situaciones jurídicas de peso que pues pueden tanto afectarlo como, bueno, ahí vemos todas estos intríngulis y estas jugadas, que son jugadas de ajedrez entre un grupo y el otro grupo. ¿Qué pienso yo? Lo sigo reiterando, para mí ninguno de ellos es bueno. Ninguno de ellos es bueno. Ni los rojitos ni los azulitos. Para mí todos malos, puercos todos. Eso es lo que yo quiero decir. Y también quiero indicar que aunque hayan unos líderes como Donald Trump que buscan más como el América para los americanos, proteger las industrias nacionales, la economía nacional, como la industria del acero, del hierro, de todo lo que es las industrias nacionales de Estados Unidos, hacerle guerra económica a China, aunque ellos busquen eso,
que es bueno para sus propios intereses como nación, pues igualmente tanto ellos como los otros, como los demócratas, pues simplemente es la primera potencia del mundo y van a obtener su riqueza y su ganancia de explotar a todo el planeta. Entonces, o sea, uno como habitante del tercer mundo, como una colombiana por allá sumida en el tercer mundo, ¿cómo creen que yo voy a tener una visión de apoyar tanto a demócratas o republicanos? A ninguno del imperialismo o de los líderes que promuevan el imperialismo y el colonialismo. Tampoco estoy apoyando lo que hace Rusia y sus diferentes facciones internas, porque no solamente están los del grupo de Putin, sino los del otro grupo. Internamente tienen ahí sus diferencias, sus facciones, y tampoco lo que hace China y sus diferentes facciones o divisiones internas, que aunque estén muy cohesionados en un solo partido, también tienen divisiones internas. Entonces yo no estoy de acuerdo con las potencias, no estoy de acuerdo con que existan potencias, porque para que existan potencias tienen que haber muchos pueblos pequeños totalmente aplastados, subyugados, deprimidos, una naturaleza completamente devastada, unos ciudadanos y unas diferencias en las monedas, en el intercambio, en que nuestros productos no valen absolutamente nada, nuestro trabajo no vale nada y lo de ellos sí vale un montón. Entonces el intercambio, eso no hay equilibrio, y al no haber equilibrio en lo económico, pues nunca va a haber paz en el planeta Tierra. Por eso yo jamás he estado de acuerdo ni con los rojitos, ni con los azulitos, ni con los de un lado, ni con los del otro lado. O sea, simplemente eso me parece que es colonial y que es imperialista, y en últimas, que todavía seguimos vibrando con los años 1500. Seguimos vibrando como si estuviéramos en el descubrimiento de América, idéntico, igualito. Entonces, eso es lo que yo he querido, pues, como a nivel de pedagogía, indicarle a la gente. Para que haya un norte, tiene que haber un sur. Para que haya un centro, tiene que haber una periferia. Y para que hayan países opulentos, tienen que haber países podridos, países estripados por completo. Entonces, eso es a lo que yo voy y a lo que jamás he estado de acuerdo, con que exista ese sentido de imperialismo. Pero entre ellos, pues ahí tienen sus diferencias de política, de cómo se relacionan con China, porque pues unos son más aliados de la cúpula de China y otros no. Entonces ahí cómo se relacionan, pero en últimas todos son hacen parte de las élites. Entonces lo que vemos son como guerras de élites, guerras entre una élite y otra élite. Así que uno apoyar a una élite y odiar a otra élite, pues es irracional cuando somos simples espectadores de los juegos de tronos de estas personas. Aquí simplemente estamos viendo otra movida del ajedrez geopolítico. En los últimos meses, Marte tuvo la retrogradación en el medio cielo de Donald Trump, que pues es un sol en Géminis, y sobre su sol natal y Urano natal ahí estuvo moviéndose Marte. Entonces, reprocesándose la dirección de él hacia dónde va en la vida, o hacia dónde va a dirigir el barco de sus objetivos. Los próximos 20 años, Plutón va a viajar por la casa 6 de Donald Trump, que es una casa de trabajo, productividad, servicio y salud. A él le va a interesar muchísimo más los temas de salud, de ser un servidor, de los temas de productividad, de pronto más como cuestiones empresariales. Pero,
También en el año 2025, entre el 2024 y 2025, Urano ingresa al medio cielo y el otro año, 2024, vamos a tener la conjunción de Urano y Júpiter en Tauro, en los últimos grados de Tauro, en el propio medio cielo de Donald Trump. Algo importante va a pasar para temas de liderazgo, de todo ese asunto político que él persigue, el poder. Ahí va a pasar algo, una noticia importante que puede ser tanto negativa como positiva para esta figura. Pasará para abril del 2024, cuando sea la conjunción Júpiter-Urano en el medio cielo de Donald Trump, que son los últimos grados de Tauro. Entonces, bueno, ¿qué le puedo decir a la gente? Aunque él tenga una personalidad muy líder, ascendente Leo, puede tener un buen reconocimiento de su territorio porque tiene el medio cielo en Tauro, pero el medio cielo en Tauro no es una vocación como muy humanista, sino es una vocación más mercantilista, más de seamos productivos, volvamos a la riqueza, volvamos al sueño americano y pues no es una vocación como humana de integración, de ponernos de acuerdo, de luchar en otra idea. Es que se ha vendido mucho el sueño, o de pronto Donald Trump le ha vendido el sueño a la gente, que los ciudadanos americanos pueden llegar a retornar a ese sueño americano que se vivió allí en los años 50, y pues en las décadas anteriores, de esa bonanza, esa espectacularidad que se vivió, los años maravillosos. No sé si vieron esa serie de los años maravillosos. El señor tenía un trabajo perfecto, vivía en los suburbios con una casa guau, su esposa, sus niños, o sea, una vida perfecta. Eso no va a retornar. Eso no va a regresar, eso ya es imposible de sostener ambientalmente, humanamente, eso ya no, ese esplendor que vivió este imperio de Estados Unidos, que es el ascendente Sagitario y el que más se puede llegar a expandir y a exagerar, ni siquiera China va a tener ese modelo de vida que llegaron a tener los estadounidenses en los años 50, no se va a volver a repetir por cuestiones ambientales. Los límites que nos impone la naturaleza, ya no hay más que explotar. Y los límites humanos, ya las masas están desbordadas, la pobreza está desbordada. Entonces, esto es inviable. Si se dan cuenta, ya muchas personas en Estados Unidos no tienen cómo adquirir vivienda, como pasaba hace muchos años, hace décadas. Ahora están ahí viviendo con sus propios padres, muchas generaciones actuales, porque no tienen cómo vivir ese sueño americano de hace unas décadas. Entonces, el declive ya está escrito, ya eso ya va a suceder, el declive del imperio y el ascenso del otro imperio de China que está en despegue. Pues sí será un ascenso, pero será un imperio distinto, diferente, en una era de Acuario, no en una era de Piscis, y no va a ser un imperio como lo fue el imperio de Estados Unidos. Tendrá otros retos y otras diferencias, pero no va a tener ese esplendor material como lo tuvo Estados Unidos, por cuestiones ambientales y de que la propia madre naturaleza restringe ese nivel de consumo que tuvieron los norteamericanos en las décadas pasadas y que ahora se ve unos descensos en ese consumo. Entonces, pues ahí tienen los procesos, mucha actividad en la casa 11 de Donald Trump actualmente, Marte en casa 11, que es
Casa 11 son movimientos políticos, relación con las masas, con los seguidores, con los activistas, de un lado como del otro lado. Entonces son semanas muy álgidas para él, donde él va a ver también protestas a favor o en contra de su figura como tal. Entonces, que si va a volver a ser presidente, bueno, habrá que ver alrededor de esa conjunción de Júpiter y Urano sobre el medio cielo de Donald Trump para el 2024, si le favorece toda la revolución que él ha venido encabezando desde el año 2016, que él es presidente de Estados Unidos, cuando Urano estaba en su casa 9, cuando Urano entró a su casa 9, él empezó a encabezar toda una revolución ideológica, incluso religiosa, porque Donald Trump ha incidido muchísimo en la mística y en la religión, pero adoptando conceptos nuevos. Por ejemplo, ya no son tanto las religiones cristianas protestantes o que ese avivamiento se vivió en los años 90, sino son las nuevas religiones más como pseudoacuarianas, religiones que tienen que ver con el fenómeno ovni, con las conspiraciones, con los reptilianos. Entonces el tipo ha estado haciendo toda una revolución por ese lado, no solamente político, Casa 9, sino ideológico. Ha venido en toda una cruzada desde el año 2016, que ha sido todo el tránsito de Urano por su casa 9, entre finales de Aries y Tauro, y ahora vamos a ver resultados de toda esa revolución y revuelta que él ha hecho en la sociedad, que incluso aquí en Latinoamérica es muy chistoso ver gente que cree en eso. Es como ver a un colombiano bien morenito, pues no sé, alzando las banderas de Hitler, algo así. Es muy chistoso realmente. A mí eso me genera mucha risa. Bueno, entonces Urano ha cruzado ahí por su casa 9 y haciendo toda esta revolución. Vamos a ver el otro año qué resultado le da esa revolución a él que él ha encabezado ya para su medio cielo, qué puede conquistar, qué no puede conquistar, y ese Saturno en casa 7, cuáles son los límites de los otros, de sus contrincantes, de los demócratas, qué freno le ponen a él, y bueno, ahí vamos a ver, y también la relación con la esposa, casa 7, que podría incluso haber, sí, temas de divorcio, sí, puede llegar a haber un proceso, puede que no, porque igualmente pues yo no creo que a esta señora le importe mucho una infidelidad más, una infidelidad menos. Creo que, o sea, yo lo digo así directamente, yo creo que ella se casó con él es por el dinero y ya, no más. Entonces, bueno, entonces ahí está Saturno en su casa 7, haciéndole como poniéndole límites a las acciones de él. Y bueno, estamos ya prestos a esta luna llena en Libra, en medio de las dos lunas nuevas en Aries, que pues nos van a mostrar algo muy potente relacionado con su juicio, que puede llegar a afectar la casa 2, la fuerza de él, la energía de él, la autoestima, el dinero, y de pronto le da duro, es como también como a la autoestima, casa 2, y a la parte del dinero, la economía, puede llegarle a dar algo de duro. Bueno. Ahí los dejo con esta pequeña conclusión y ya ustedes, si quieren a este líder, si no lo quieren o si son neutrales, si les parece que todos son puercos, sucios, cochinos, bueno, ya ustedes escribirán ahí sus conclusiones. Esta es mi conclusión y mi análisis. No crean en ningún político, amigos. Eso es lo único que les digo.